Bueno, el día de hoy estamos aquí, solo usted y yo. En este día queríamos hablar sobre presiones que a veces tenemos en el ministerio. Porque una de las preguntas que me han hecho muchos jóvenes es cómo es el ministerio, qué enfrentan, qué es lo que viven. Y creo que con quién más compartir que contigo, que también fuiste al ministerio varios años, soltero, y teníamos varias presiones en ese entonces, ahora, especialmente mientras nuestro ministerio va creciendo, va pasando los años, más presiones pueden haber. Y creo que es un tema muy interesante que podemos hablar, y creo que ahorita, y tú ya lo viviste, una de las presiones más fuertes de ser soltero, ¿verdad? Como pastor. A veces uno puede estar en el ministerio y necesita ese complemento, necesita esa ayuda. No sé si tú en algún momento pasaste ese momento que you're like, man, I need my best friend, o necesito mi ayuda. Porque yo lo he pasado. I went through that last year. I was like, man, I llegué a un punto donde I was like, man, esto es bastante. Like, I just wanted to talk to somebody. Quería hablar con alguien así. Y no quería molestar a mi mamá, que no se preocupe de mí, no molestar a mi hermanito, que tenía tanto también en él, que estaba pasando en su vida, y eso en el momento de I was like, man, this is where you need your wife, necesitas a su esposa. Y no sé si en algún momento pasaste tú eso. Sí, a mí me pasó. Cuando yo empecé tenía 19 años, entonces en ese momento yo no estaba pensando mucho en el ministerio. Estaba en el ministerio, no estaba pensando mucho en el matrimonio. Y pues yo me enfoqué en trabajar de lunes a domingo en la obra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, como él no se casó, el apóstol Pablo él dice pues que el soltero tiene todo su tiempo para Dios, y el casado necesita poner tiempo para el matrimonio. Y era verdad, yo de lunes a domingo, mañana hasta la noche, a cualquier hora del día, cuando me llamaban, constantemente, todos los días en la iglesia, trabajando, evangelizando, predicando, lo que sea. Y cuando me preguntaban del matrimonio, decía, yo no lo necesito ahorita, eso no es importante para mí ahorita. Gracias a Dios que en la iglesia habían líderes de damas y mujeres que atendían a las otras mujeres, y eso para mí no era un problema. Al comienzo, los matrimonios casi no querían venir conmigo porque pues, yo no estaba casado. Pero yo leía mucho sobre el matrimonio para ayudarles si algún día vinieran. Entonces leía todo lo que decía Pedro del matrimonio, todo lo que decía Pablo del matrimonio, y pues me ponía a cada área de la Biblia que hablara del matrimonio y de los niños, de la crianza de los hijos. Y una vez una pareja sí vino, ya estaban desesperados, ya no se aguantaban, ya era lo último, bueno, vamos con el pastor. Y ella más que todo quería, él decía, pero él que me va a enseñar, él no está casado y tiene 19 años. Entonces cuando llegaron conmigo yo ya estaba listo, yo ya me había preparado y les leí, mire, la Biblia del caso de ustedes está aquí dice la solución, hagan esto. Y lo hicieron y les fue bien. Y tan contentos que ellos empezaron a decirle a los demás parejas de la iglesia, y ya tenía yo a las demás parejas esperándome. Y así pasó cuando cumplí 19, 20, 21, 22, 20, 24. 6 años pasaron así. A los 24 años me fui a predicar en uno de los cargos nacionales a la Florida. Y el pastor de Tampa, tremendo varón de Dios, me llevó a pasear, me llevó a la playa. Yo me metí ahí al mar, a mí siempre me ha encantado nadar. Y estaba ahí nadando y salí del agua y miré toda esa playa tan bonita. Y en ese momento me sentí que no quería seguir disfrutando la vida solo. O sea, yo la disfrutaba mucho, viajaba, predicaba, servía al Señor, pero yo a un punto donde no quería ya hacerlo solo. Algunos, que ves el apóstol y el Señor Jesús hablan de que eso es un don, los que sí pueden, pero es un don específico que yo no tenía. Y yo dije, no, yo no puedo. Y entonces
A los 24 años empecé a orar a Dios, que yo ya quería una esposa. A los 25 conocí a mi esposa y a los 26 me casé. Yeah. Oración contestada. Sí, oración contestada. Yeah. Pero ha de haber sido una lucha también, ser soltero. Sí, es más, yo fui pastor soltero 6 años, pero cuando a mí se me han acercado jóvenes que quieren también pastorear solteros, yo les recomiendo que se casen. Yeah. Aunque yo lo hice soltero, Yeah. es muy difícil, es muy duro, son como tú estás comprendiendo ahorita, son luchas que se pueden evitar si uno se casa. Eso mismo lo puedo decir yo, es lo mismo que yo le diría a alguien, es mejor que se case primero, porque para mí yo creo que fue diferente. En ese término yo tenía planeado no ser pastor. A mí me habían dicho que yo no iba a ser el pastor, yo quedé bien. Le dije, I was like, all right, yo me voy de miembro a otra iglesia, algo, me voy a mover para Houston, algo así. Pero cuando surgió de que me preguntaron, I was like, pues ¿cómo puedo rechazar el llamado si ya lo tengo hace años, hace tiempo? Entonces no puedo decir que no. Y en ese momento, cuando entro al ministerio, recuerdo a las primeras personas que contacté para consejo, fuiste tú. I was like, what advice do you have for me, man? Digo, estoy soltero, estoy empezando, joven, puedo decir. No sé si yo he sido el pastor más joven desde tu edad, desde que tú entraste al ministerio, no sé. Creo que sí. I think so. ¿Cuántos años tenía? Tenía 25. Tenía 25, entonces no sé si era así, si fue así, pero yo pensé en ti. I was like, I mean, what advice can you give me? Me recuerdo que uno de los consejos que me diste fue cuando llegues a tener una novia con alguien que te vas a casar, que lo sepa ella, lo sepan su familia y sus pastores y tu pastor. Y ya. Me dijo, no le digas a nadie más hasta que no sea hasta que no ya estés con la fecha ya listo, todo listo, preparado. Y es cierto, porque ha sucedido donde a veces hasta se rompen esos, aunque se van a casar. Y me dijiste que guarda tu testimonio, ten cuidado, guárdate de ti mismo, lee la palabra, busca de Dios y todo eso te va a ayudar. Y eso creo que me ha servido mucho a mantenerme enfocado. Yo me recuerdo de una historia que contaste, que te dice que si compartías, porque a veces uno dice, bueno, son pastores solteros y ellos ya saben, ¿no? Lo que se metieron, tienen que siempre estar en línea, tienen que siempre estar ahí, pero el enemigo ahí está para atacar. Y esa historia, cuéntala rapidito si puedes. Yo me recuerdo que dijiste que fuiste a predicar o algo así. Sí. Y te mandó un mensaje de una muchacha, algo así. Esa. Yo fui a predicar a una iglesia y a otro estado. Y después de la predicación había una muchacha con la que veníamos hablando y pues básicamente diciéndome eso, te espero en tal lugar, a tal hora, y fue muy difícil en ese momento para mí, porque fue una tentación muy grande, porque era muy, muy bonita y bueno, fue una tentación muy grande. Y eso es lo que pasa cuando uno está sirviendo al Señor, sea pastor o cualquier otro ministerio. Cuando uno está sirviendo al Señor, es hay como un tiro en blanco en la vida de uno, de a ver cómo cae. Y el diablo sabe cuál es la debilidad de uno. Y él va a atacar ahí. Él no va a atacar de otro lado. Yo les he dicho a los muchachos de Alicia, yo les digo, ¿sabe cuántas veces a mí me han ofrecido droga o marihuana o emborracharme o un cigarrillo? 0 veces. Porque esa no es mi debilidad. Pero los amigos que tienen esa debilidad constantemente se las están ofreciendo, ni lo piden, nomás viene alguien, se le acerca y se los quiere regalar. Entonces, eso fue algo que fue muy fuerte para mí, por eso los conté ese día, porque el hecho de no ir, de no hacerlo, me hizo sentir como que había ganado una batalla muy fuerte, porque era una tentación muy fuerte y fue una victoria fuerte, pero son tentaciones que van a venir, y como les decía en el episodio pasado, no solo por ser soltero,
Eso va a venir soltero, casado. Entonces uno tiene que estar listo. Soltero, prepararse. Porque casado, también estar preparado. En el momento en que uno baja la guardia, dice en Proverbios, antes de la... dice, después de la soberbia, viene la caída. Y el apóstol dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces siempre el uno confiarse, no porque yo tengo un ministerio o porque yo prediqué y el Señor me usó, debe ser que entonces todo lo demás está bien. Cuando no está bien. Una cosa es que el Señor respalde su palabra, una cosa es que el Señor lo use en ese momento como un instrumento. Así es. Y otra cosa es que Él apruebe lo que estamos haciendo en privado. Son cosas muy diferentes. ¿Y cuántas veces no hemos visto a alguien caer de un ministerio? Así es. Pastorados, de ministros, de diferentes ministerios que han sido usados por el Señor, como dijiste tú, para ese momento, pero tarde o temprano sale a la luz lo que hacen en el encubierto. La razón que me recordaba esa historia es porque a mí también me surgió. Sucedió lo mismo. Una vez fui a no recuerdo hacer que en Houston estaba haciendo algo de la iglesia, creo que haciendo un papeleo de la iglesia allá en una oficina. Y dije, no, ya es muy tarde, no me voy a regresar ahorita, me voy a quedar aquí en un cuarto de hotel o algo. Y me fui para allá. Eran medianoche cuando iba para el hotel, cuando por fin había terminado todo lo que estaba haciendo. Y iba para allá y me cayó un texto de una muchacha que no sé cómo se dio cuenta que estaba ahí. Y yo nunca dije que estaba en Houston. Y dijo, ¿por qué no me vienes a ver? ¿Por qué no me vienes a levantar? Salimos. I was like, it's 12 o'clock at night. Like, what the heck? Y digo like, o sea, de la nada, así, ese ataque. Y digo, y en ese momento, o sea, soy honesto, uno piensa, man, tengo un cuarto de hotel solo, nadie sabe que yo estoy aquí, aparte de mi familia. Digo, pero, wow, o sea, estaba fuerte ahí decir que no, y yo no le contesté. Eso fue lo que hice. Yo no contesté. Dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a contestar si solo se va a meter a algo más o va a querer decir algo más? No, ¿para qué voy a decir algo? Y en ese momento sentí lo que dices tú, gané una batalla, estando solo, estando fuera de mi casa, fuera de todo, sin nadie estar viendo, ¿verdad? Y ahora cuando nosotros comentamos eso, yo, bueno, hablo de mi experiencia personal. No quisiera pues que alguien pensara que yo soy una persona que nunca he fallado al Señor, que siempre he sido perfecto, o que no, porque esa experiencia la compartimos porque son como esas victorias que uno gana, pero uno lucha mucho tanto de soltero como de casado, y lo importante es pensar en esas victorias, de cómo uno se siente cuando gana. Porque de la misma manera cuando uno pierde, se siente mal, se siente que falló, se siente una cantidad de cosas que uno dice, ¿para qué yo quiero sentirme así? Yo quiero sentir las victorias, yo quiero sentir cuando gano, yo quiero cuidar áreas de mi vida. En el episodio pasado hablábamos cosas como la pornografía, cosas así, porque por ahí es donde empieza todo. Antes de que el diablo te dé el golpe final, empieza por ni siquiera videos pornográficos, pero puede ser programas de televisión, canciones, cosas que uno a lo mejor no las ve tan graves. Hace un programa, hace una película, pero de estar diario viendo eso, diario, constantemente, eso guía a otra cosa, y eso a otra, y eso a otra, hasta que ya cuando uno está completamente desarmado, completamente por mucho tiempo descuidado, ahí es donde el enemigo da el golpe final. Entonces tenemos que cuidarnos. Sí, y él quiere quitarle el potencial a alguien. Porque todos somos algo que tenemos algo que podemos usar para el Señor. Tenemos un propósito, tenemos algo que podemos cumplir. Y el enemigo solamente quiere quitar eso, quiere robarnos de eso. Y yo no sé si hay algo más que has fallado o has batallado en el ministerio, que has aprendido. Una de las batallas más fuertes que uno tiene cuando
sirve tiempo completo al Señor, que ese es su llamado, es cuando uno empieza, es porque mira, digamos un ejemplo, si yo tengo otra profesión, digamos que trabajo en construcción o soy un doctor o cualquier otra profesión, uno sabe que ese es su trabajo y sabe que de ahí va a la iglesia, ora, lee la Biblia, sabe la diferencia de lo que es su vida espiritual y su profesión. Yeah. Entonces, si se descuida espiritualmente es muy fácil porque sabe, no he leído hoy, no he orado hoy, no fui a la iglesia hoy. Pero cuando uno se envuelve tanto en el ministerio, puede que no sea tiempo completo, puede ser un pastor, un asistente de pastor, puede ser un líder de jóvenes, un músico. A veces pero pasa más en los pastores por esto, porque el trabajo de uno es preparar una predicación. Entonces estoy orando por ese día, leyendo la Biblia para ese día, y entonces su vida de oración y su lectura bíblica es parte de su trabajo. Entonces, ¿cuándo sabe uno que espiritualmente se ha estado descuidando? Si yo he estado leyendo la Biblia todos los días, he estado orando todos los días, pero no lo estoy haciendo porque quiero conectarme con mi Dios, lo estoy haciendo porque es mi trabajo. Entonces, pero leí hoy, pero oré hoy, prediqué, pero uno no se da cuenta cuando se está alejando de Dios. Porque está haciendo lo que a uno le dicen que una persona consagrada hace. Entonces, ese ha sido uno de los retos más grandes, es recordarme constantemente. Sí, yo leí hoy, pero no fue porque quería conocer más a Dios, fue porque estaba preparando la prédica. My job. Es my job. Sí, yo oré hoy, pero no fue porque quería hablar con Dios, fue para que me diera una prédica para el domingo. Entonces, esa yo pienso que es una de las presiones más grandes, es que no descuidar su relación con Dios, cuando uno combina y no diferencia cuando es su trabajo y su relación con Dios. Una de las presiones más grandes es que uno pueda saber la diferencia. Cuando estoy leyendo porque amo a Dios y quiero conocerlo, y cuando es mi trabajo. Wow, eso es verdad. Eso es verdad, porque también he pasado por eso. Y también porque yo todavía trabajo tiempo completo fuera de la iglesia. Es like todo el día me la paso ahí. Y a veces cuando estoy ahí estoy enfocado en el ministerio, que estoy tratando de hacer algo, que se haga algo, que se realice algo bien. Y a veces me he sentido en algunos momentos, no sé si lo has sentido tú, como que le estoy dando las obras a veces a Dios. Por tanta presión que hay acá, tanta presión, tanto que a veces digo, falta el tiempo, pero es más por cómo manejamos el tiempo a veces. Han habido momentos, hubieron momentos donde sucedió eso. A veces leo porque tengo que leer para hacer una predicación, para aprender, pero no para crecer en mi relación con Dios. Y eso es una lucha cuando cuando todavía no aprendemos a diferenciar, creo. Y eso es un punto increíble que a veces tal vez muchos no se dan cuenta. Muchos tal vez no se dan cuenta que necesitamos enfocarnos también en nuestra relación con Dios y no solo en nuestro trabajo, porque a veces tratamos de ayudar, y este tal vez es otro punto, tratamos de ayudar tanto a otros que se nos olvida nuestra conexión con Dios. Tratamos de que otros mejoren, pero nosotros, ¿cómo estamos? Nosotros tratamos de ser esa bendición para alguien más, pero nosotros, ¿de dónde recibimos esa fortaleza? ¿Dónde recibimos esa bendición? ¿Verdad? A veces se nos olvida del Dios que predicamos. ¿Verdad? En la Biblia, algo que siempre resuena conmigo ahora que estoy en ministerio es Jonás. Jonás fue a predicar del Dios que los podía salvar si se arrepintieran. Y cuando se arrepintieron, quedó como ¿por qué? O sea, en otras palabras, hizo su trabajo, pero como que no creía en lo que estaba predicando o no lo estaba viviendo, pues. Y a veces puede suceder eso. Yo no sé si estás de acuerdo en eso. Puede suceder eso, que a veces predicamos algo y como que nos está hablando a nosotros también para vivirlo, ¿verdad? Es una lucha, pienso, en mi vida. Sí, es muy importante eso, que uno pueda
estar bien alerta. Como decía el Señor Jesucristo, velad y orad. Velar es diferente a orar. Orar es hablar con Dios, pero velar es abrir bien los ojos. Cuando uno ora, cierra los ojos. Cuando uno vela, tiene que abrirlos. Tiene que mirar su estado. Y una de las cosas principales es que uno se empieza a dar cuenta, es en la forma en la que uno primero se da cuenta, en la forma en la que uno empieza a sentirse y en la forma en la que uno empieza a tratar a la gente. Empieza a cambiar porque uno se ha estado descuidando. Y entonces, en vez de ver algo como, por ejemplo, en el caso de cuando como yo que estoy casado, tengo hijos, la forma en la que la empiezo a tratar a mi esposa, la forma en la que trato a mis hijos, es donde es como una alerta. Has estado envuelto mucho, sí, en la Biblia, llorando, pero por la predicación, pero no has descansado en Dios, no has buscado su presencia, no has dejado tus cargas en Él. Entonces uno empieza a tratar a la gente diferente. Cuando uno se descuida espiritualmente, uno se da cuenta, y la siguiente persona que se da cuenta es los que viven con uno, los de su casa. El cambio sí, uno nuestro ánimo tal vez. Sí, la forma en la que los trata, la forma en la que les habla. Entonces empieza a notar una diferencia. Y ahí es donde rápido tiene que regresar. Es que somos humanos. Somos humanos también. Nosotros también tenemos que tomar tiempo para nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios. Tenemos que tomar tiempo para la familia, tenemos que tomar tiempo para todo, para nosotros no nada más, a veces, que necesitamos descansar a veces de tanta presión que hay en el ministerio. Porque el ministerio es una presión, es una bendición, y el Señor nos ayuda en todo. Y yo, al principio, cuando yo empecé, me dijo, ¿cómo es el ministerio para ti? ¿O cómo lo sientes ahora que lo has tomado? Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Entonces, a veces nosotros también somos humanos, también necesitamos lidiar con esas presiones, con esas cargas. Yo tengo uno de los consejos más grandes que me dio mi hermano, mi pastor, cuando nos fue a casar. Nos dio las conferencias matrimoniales y me dijo, tú necesitas un día de descanso donde no haces nada relacionado con el ministerio. Y yo no entendía eso porque como de soltero, como te digo, yo nunca paraba. Entonces él me dijo, agarra los lunes. El lunes no contestes llamadas de ministerio, no, nada. Solo tú descansas y sal con tu esposa, hagan date nights, hagan lo que sea, pero ese día descánsalo. Entonces, porque la mayoría de personas descansan el domingo y sirven al Señor en la iglesia, pero el domingo para uno es uno de los días más ocupados, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Entonces tú necesitas tu día de descanso. Y al comienzo fue tan difícil. Yo me acuerdo que mi esposa me recordaba, porque yo seguía respondiendo llamadas, yo seguía trabajando y a veces me escondía para responder llamadas y trabajar al escondido. Se me venía una idea de algo y la escribía y mi esposa me decía, acuérdate que el pastor no se dijo, acuérdate. Y yo no me daba cuenta que sí me estaba afectando porque, vuelvo y repito, con mi esposa, yo vivía solo, entonces antes de casarme nadie se daba cuenta de cómo estaba yo, pero cuando me casé ella notaba, acuérdate que necesitas descansar, acuérdate que necesitamos pasar tiempos tú y yo, y al comienzo yo lo veía como algo malo, como un impedimento. Yo los lunes los trabajaba y ahora con mi esposa me está como desenfocando, lo veía yo, pero noté cómo empezó a afectar el matrimonio. Y en la Biblia pues me habla de que mi matrimonio es un reflejo del amor de Dios a la iglesia. Entonces yo tengo que poder reflejar en mi esposa el amor de Dios por la iglesia, que la gente vea cuando yo la amo a ella, cómo la amo y cómo la trato, que puedan ver el amor de Dios por la iglesia. Entonces yo estaba fallando en esa área y entonces un día le dije a la iglesia, hermanos, ustedes saben que yo he servido con todo, pero ya me casé y necesito el lunes que por favor no me llamen, a menos que alguien se esté muriendo. Y si usted se está muriendo, si está en el hospital, llámeme. Pero fuera de eso, por favor, si puede esperarse al martes, déjelo para el martes. Gracias a Dios toda la iglesia lo entendió y lo puso en práctica.
Y los que a lo mejor no habían ido ese día, que me seguían llamando, con todo el dolor de mi corazón tenía que no contestarles. Y al comienzo se me hizo duro, pero noté un cambio de que el martes estaba descansado, listo para la siguiente semana. Sí, y descansado. Entonces yo noto que los que no toman ese día de descanso para sí mismo, para recuperar fuerzas, para su familia, el ministerio empieza a ser pesado, fastidioso. La mayoría de pastores, me parecen, creo, no estoy 100% seguro, pero me parece como el 80% de pastores que se mueren por problemas del corazón. Entonces se cargan demasiado y no descansan. Y fue un mandamiento que el Señor nos dijo. Ustedes tienen 6 días para hacer lo que quieran, pero necesitan un día para descansar. El Señor Jesucristo, después de que Él ministraba desde que salía el sol hasta que se bajaba el sol, y dice la Biblia que de ahí se retiraba a descansar. Y se iba con los discípulos a descansar. Y a veces iban a un monte, a veces se iban a pescar. Y tenía esa vida social con sus discípulos que eran su familia. ¿No? Como vemos en la Biblia, María, la madre de Jesús, y sus hermanos llegaron a un tiempo que se distanciaron de Él, no creían en Él. Entonces sus discípulos fueron su familia. Y Él salía con ellos, ministraban, pero se iban a descansar. Y eso es muy importante, es una de las presiones del ministerio, es no sacar ese día para su familia. El ministerio se vuelve demasiado pesado, demasiado difícil. Pero cuando uno descansa ese día, sigue. Entonces yo quiero que los pastores piensen que si quieren ministrar a largo plazo, tienen que dedicar ese día de descanso para ellos y su familia. Y si no, a medio camino se queman, se enferman, se queman, no pueden continuar. Entonces, a veces una de las otras presión grande en el ministerio es porque uno se pone una expectativa que no es real. O también otras personas ponen en uno una expectativa que no es real. Pero uno no tiene que compararse con otros ministerios. Es lo que iba a decir. Sí, ¿por qué? Si tú te comparas con un ministerio que a ti te está yendo mejor, o has avanzado más rápido, te entra ¿qué? Orgullo, ¿sí o no? Y si te está yendo no a la velocidad del otro, depresión, no valgo, no sirvo. No. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios te llamó a ti a hacer? ¿Qué es la visión que Dios te ha dado a ti? Yo miro todos los ministerios que más pueda y aprendo de ellos. Y aprendo lo bueno que hacer o veo otros y qué no hacer. Pero no puedo compararme a otros ministerios porque Dios no me llamó a eso. Me llamó a hacer a mí lo que Él me llamó a hacer y me creó para hacer. Así es. Eso es un gran reto también. En lo que mencionabas de la familia, no estoy casado, pero todavía tengo mi familia, mi mamá, mi hermano. Y han habido momentos donde a veces estoy hablando con ellos y ellos me están diciendo algo y no los escuché, porque estoy mandando texto a alguien, contestando alguna llamada, algún texto de alguien, y mi hermano me ha llamado la atención. Él me la llama y me dice te estoy hablando y no me estás escuchando. Le digo, bueno, esta es mi vida, y me he dado cuenta que eso es un error, de poner a mi familia detrás del ministerio, porque después de Dios es mi familia, pero el ministerio es algo que el Señor nos ha dado, pero también nos puede quitar, y la familia es la que siempre está. Siempre van a estar ahí. Y yo sé que he cometido ese error, ¿verdad? Sí, varias cosas en mi vida cambiaron cuando yo miré la perspectiva de Efesios 5, donde al hombre lo pone como el reflejo de Cristo, y a la familia como el reflejo de la iglesia. Entonces, hay hermanos en la iglesia que piensan que ellos tienen derecho a tu vida, a tu tiempo, a la hora que sea, al tiempo que sea, porque eres el pastor de ellos. Y eso es una equivocación donde los dos se van a lastimar. Cuando un hermano tiene esa idea de su pastor, se lastima porque le falta el respeto. ¿Por qué no me contestó? Lo estoy llamando. O a veces lo llaman, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Así. Como que ellos tienen ese derecho. Y uno tiene que tener cuidado porque por el bien de ellos,
uno tiene que poner esos límites, Yeah. donde ahora estoy con mi familia, en mi casa. Exacto. Y es tiempo para demostrarle a ellos Yeah. lo que es Dios en uno. Yeah. Y que ellos vean el amor de Dios en uno, y que ellos vean que cómo puedo estar con ellos y disfrutar con ellos. A uno no le gustaría que se arrodille a orar y Dios no le esté escuchando porque está testeando con alguien. Entonces uno no puede hacer lo mismo. Yo tengo que tratar a mi familia como Cristo trata a la iglesia. Yeah. Dice ahí que dio su vida por ella. Yeah. Y me llama a mí a hacer eso por mi esposa o por mi familia en tu caso. Yeah. ¿Qué puedo hacer yo para que reflejara a Cristo? Yeah. Volvemos a repetir, somos humanos, tenemos defectos, tenemos debilidades, tenemos fallas. La idea no es que nos vean como algo que no somos humanos. Pero precisamente por eso, Yeah. como somos humanos, necesitamos el tiempo de familia. Necesitamos el tiempo donde podemos descansar. Yeah. Y separar, así como hablábamos ahorita, mi relación con Dios de mi trabajo, para poder tener una buena relación con Dios. También en la casa, cuando está bien que conteste esta llamada, pero cuando de verdad ya es tiempo para mi familia. Yeah. Y si tú tienes una familia fuerte, en el ministerio te va a ayudar más, Yeah. porque ellos ven tu familia, el reflejo. Tú ahorita estás soltero, como tú trates a tu mamá, así vas a tratar a tu esposa. Y cuando tú veas una jovencita, como ella trate al papá o a su mamá, así te va a tratar a ti. Yeah. Entonces, si ves una jovencita que es grosera, rebelde, le grita a los papás que ellos la dieron a luz y la mantienen, ¿cómo no te va a tratar a ti después? Yeah. Entonces, en la casa hay que ser, el tiempo de casa es tiempo de casa. El tiempo de Dios es tiempo de Dios. Yeah. El tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. Y cuando uno sabe diferenciar bien eso, va a ser buen trabajo cuando esté con Dios, Yeah. buen trabajo cuando esté en su trabajo y buen trabajo cuando esté con su familia. Wow. Yo recibo esos consejos. Sí. Yo recibo, porque sí es cierto, tenemos que diferenciar entre nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de familia. Así Y es. poder manejarlo. Y eso es algo, wow, yo lo recibo para mí también. Y para todos aquellos que tal vez estén escuchando que piensan estar en el ministerio un día, o tal vez están empezando en el ministerio, o están sirviendo en algo, que puedan hacer eso también en sus vidas. No solamente tiene que ser un pastor, pero es alguna de las luchas que podemos enfrentar. Así es. Que podemos enfrentar como pastores, pero viene a todo tipo de ministerio. Cuando estamos metidos en el amor a la obra del Señor, pueden venir esos momentos, y yo doy gracias a Dios por esos consejos que nos has hablado, y que sean de bendición para todos los que no han escuchado. Yo sé que son de bendición para mi vida y todos los que están con nosotros, y gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por invitarme. Claro que sí. Y los felicito por lo que están haciendo. Y que vamos a compartir todos estos videos por todos lados. Así es, y espero que sea de bendición para alguien, y denle un like, compartan el video con alguien que le pueda ser de mucha bendición, y sigamos estos consejos que escuchamos de grandes hombres de Dios. Que el Señor les bendiga a todos.